A ver, imaginen esto. Un laboratorio lleno pero lleno de venenos. Y justo ahí, un químico brillante aparece muerto. La pregunta es obvia, ¿no? ¿Fue un simple accidente o algo mucho más siniestro? Hoy nos metemos de lleno a desarmar la arquitectura de un asesinato casi perfecto, uno que salió directamente de la mente del gran Isaac Asimov en su novela Soplo Mortal. Y bueno, todo empieza en un lugar donde el peligro, digamos que, es parte del mobiliario, un laboratorio universitario. Piensen en eso, un sitio donde los venenos más letales son tan comunes como la sal en la cocina. Este detalle, que parece menor, es absolutamente clave para todo el misterio que se va a empezar a tejer. Muy bien, entremos en materia. Es aquí donde el profesor Louis Braid se topa con una escena que te hiela la sangre. Su estudiante de posgrado, un tal Ralph Neufeld, está ahí, sin vida, dentro de una campana de extracción de gases. A primera vista, todo grita una cosa. ¡Qué tragedia! Y aquí está lo genial del escenario que elige Asimov, ¿no? La muerte literalmente está en cada estante. Es un peligro tan, pero tan constante que todos se acostumbran, se vuelve invisible. Claro, hasta que alguien, con muy malas intenciones, decide usar esa invisibilidad a su favor. De repente, Braid capta algo, un olor muy leve, a almendras. Y para un químico, eso es como una alarma de incendio. Su cerebro le grita una sola palabra, cianuro. Pero ojo, saber qué lo mató es la parte fácil, casi trivial. El verdadero rompecabezas, el gran misterio, es cómo diablos pasó. Entonces llega la policía y, como suele pasar, ven lo más obvio. Para ellos el caso está clarísimo, súper sencillo. Su teoría es la más lógica, la más simple. Un accidente terrible, sin más. Listo, caso cerrado. ¿O quizás no tan rápido? La teoría del detective, un tal Doheny, es más o menos así. Neufeld necesitaba una cosa, acetato de sodio, pero por error agarró otra, cianuro de sodio. Y claro, uno ve dos frascos con polvitos blancos, uno al lado del otro en el estante. Un error fatal, sí, pero uno podría pensar que es comprensible, ¿no? Así que la historia oficial queda así. El pobre tipo esperaba oler a vinagre, no olió nada, se acercó para ver qué pasaba y listo. Inhaló una dosis mortal de gas. Un simple y trágico error humano en un lugar peligroso. Pero, y este es un gran pero, para alguien que sabe de química, para un experto, esta explicación simplemente no cuadra. Hay algo que hace ruido. Porque claro, para el profesor Braid, que conoce estas sustancias como la palma de su mano, la idea de un simple error es que no tiene ni pies ni cabeza, no le cierra por ningún lado. Y es que Braid sabe algo que el detective, lógicamente, no tiene por qué saber, algo que va más allá de la vista. Y es que aunque los dos químicos se vean igualitos como dos gotas de agua, no se sienten igual al tacto. Y justo ahí, en ese pequeño detalle, es donde toda la teoría del accidente se viene abajo. Resulta que el acetato de sodio, por la humedad del aire, se apelmaza un poco, se hace como grumoso. El cianuro, en cambio, es un cristal mucho más fino. Para un químico con la experiencia de Neufeld, vamos, esa diferencia de textura en la espátula la habría notado al instante, incluso con los ojos cerrados. Y con esta duda en la cabeza, bueno, que para él más que duda es una certeza, Braid se da cuenta de que no necesita una investigación policial compleja. No, con un simple experimento, él mismo puede demoler por completo la teoría del accidente y demostrar lo que realmente pasó. Y la lógica que usa es, bueno, es simplemente brillante, impecable. A ver, pensemos juntos. Neufeld preparó 10 frascos para su experimento, todos al mismo tiempo. Si se hubiera equivocado de bote al principio, los 10 frascos tendrían veneno, es obvio. Pero no, resulta que solo uno, el tercero de la serie, estaba contaminado. Y esa no es la firma de un error accidental, para nada. La conclusión entonces es una sola, y es inevitable. Alguien, a propósito, cambió el contenido de ese frasco en particular. Así que no, esto no fue un accidente, esto fue un asesinato. Ok, ya está. Se probó que fue un asesinato. Pero, claro, resolver un problema abre la puerta a otro, mucho más grande. ¿Quién? Y aquí la cosa se complica porque muy rápido sale a la luz que la víctima, Ralph Neufeld, digamos que no era precisamente la persona más querida del mundo. Y aquí es donde Asimov nos mete de lleno en un clásico del género, el famoso círculo de sospechosos. Porque resulta que la lista de gente que le tenía ganas a Neufeld es larguísima, desde colegas y otros estudiantes hasta sus propios profesores. Casi todo el mundo tenía un motivo. Es la cortina de humo perfecta, un montón de pistas falsas para desviar la atención del verdadero culpable.
Pero a Brade no le interesan los motivos, las peleas, los resentimientos. Él no se deja engañar por todo ese ruido. En vez de eso, aplica la misma lógica fría y cortante que usó para descubrir el crimen, pero ahora con otro objetivo: definir el perfil del asesino. Se hace una pregunta clave: ¿qué se necesitaba exactamente para llevar a cabo este crimen en particular? Y esa pregunta lo cambia todo, porque en lugar de buscar un porqué, Brade empieza a listar, metódicamente, uno por uno, los requisitos. No busca un motivo, busca un perfil exacto de conocimientos, de acceso, de oportunidad. A ver, piensen en la lista. Se necesitaba un conocimiento experto de química. Obvio. Se necesitaba una llave para entrar al laboratorio. Se necesitaba conocer la rutina de Neufeld al dedillo, saber que trabajaba solo justo ese día. Se necesitaba la oportunidad de cambiar el químico sin que nadie se diera cuenta. Cada uno de estos puntos es como un filtro, y esa larga lista de sospechosos de repente se empieza a encoger, hasta que queda uno solo. Porque al final del día, solo una persona cumplía con todos y cada uno de los requisitos: su propio profesor, Louis Reid. Y este es el giro más brutal y aterrador de todos. La lógica, esa misma lógica que descubrió el crimen, ahora apunta directamente a él. El detective se ha convertido en el principal sospechoso. Y así es como Asimov, magistralmente, convierte una simple muerte en un rompecabezas de lógica y psicología que te vuela la cabeza. Y nos deja con una pregunta escalofriante que sigue dando vueltas mucho después de terminar la historia. Cuando la lógica te lleva a una conclusión que parece imposible, ¿significa que la lógica está mal? ¿O que lo imposible a veces es simplemente la verdad?